Continuamos en una jornada productiva en esta mañana de domingo y ahora nos vamos a charlar sobre el tema de la actualidad del sector porcino y lo que se viene, que es la Feria de Fericerdo. Como todos los años se realiza en Experimental del INTA Marcos Juárez y para eso estamos en comunicación con Jorge Brunori. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Luis Siosi desde una jornada productiva lo saluda. Hola, buen día Luis, ¿cómo le va a usted y a toda la audiencia? Jorge, bueno, un poco primero preguntarle cómo analiza la actualidad y cómo está la producción porcina en nuestro país. Bueno, Luis, la producción de cerdo en Argentina ha experimentado un crecimiento, yo diría en las 2 últimas décadas, muy importante, casi exponencial. Nosotros producimos en la actualidad más de 700.000 toneladas y al principio de la década del 2000 estábamos en alrededor de 150.000 o 200.000. Lo mismo ocurrió con los animales faenados. Hoy ya estamos superando los 8 millones, cuando faenábamos alrededor de 1,5 millones de animales. Este crecimiento que era casi el 200% en 20 años, se dio fundamentalmente por la inserción de la carne porcina en el consumo de los argentinos. Nosotros, Luis, hasta el comienzo de la década del 2000, comíamos entre 6 a 8 kilos, que era prácticamente fiambre en Argentina, y ahora estamos, según los datos, entre 18 a 20 kilos, con una gran participación en ese consumo de carne fresca. Esto hizo que cambiara totalmente la realidad del sector, y hoy estamos hablando de un sector, reitero, que ha crecido y que va a seguir creciendo, y que se ha tecnificado y ha invertido mucha cantidad de dinero para hoy, quería ser prácticamente desde el punto de vista de la producción y de la tecnología, prácticamente lo mismo que ocurre en los principales países productores de cerdo del mundo. Jorge, esto tiene que ver también con que algunos productores que originariamente han sido ganaderos del lado vacuno, se han volcado a esta actividad. ¿Ha crecido esto dentro de lo que es nuestro país? Se ha dado, yo diría, Luis, una mezcla de productores nuevos que, por supuesto, casi todos los productores que se inclinan hacia la actividad porcina son productores agrícolas, que buscan transformar parte de sus granos en carne porcina en este caso y darle un valor agregado, ¿no? Y ahí sí podemos tener productores, yo no diría que han dejado la ganadería bovina para volcarse a la porcina, sino que han incluido dentro de sus sistemas ya mixtos el porcino, y muchos otros que eran agrícolas y invirtieron en la producción porcina, reitero, para darle valor agregado a sus granos. Y bueno, y también tenemos mucha gente que no estaba en la actividad y ha invertido, producto de lo que estamos comentando, ¿no? De una actividad que crecía, de una actividad que, a pesar de los vaivenes macroeconómicos, y si bien hemos tenido momentos difíciles, ha tenido un panorama del punto de vista del negocio importante y ha sabido, reitero, crecer en estos últimos 20 años con, como te digo, una mezcla de nuevos productores y de otros productores que insertaron al porcino para buscar el valor agregado en lo que producían. Jorge, ¿cuáles son los principales mercados que Argentina hoy tiene como exportación de la carne de cerdo y qué porcentaje, digamos, nuestro país internamente hoy está generando en consumo, de esta carne? Hoy Argentina, que es una de las falacias que tiene este país, ¿no? Porque para hacer cerdo, Luis, en cualquier parte del mundo necesitas maíz y grano. Hoy una tonelada de carne porcina está exportada entre $1.500 y $2.000. El 70% del costo de producir un kilo de cerdo en cualquier parte del mundo lo constituye el alimento, que es maíz y soja. Bueno, ni hablar de las bondades en cuanto a nuestro país con respecto a la cantidad de granos que tenemos, ¿no? Tanto maíz como soja, y también tenemos condiciones agroecológicas muy importantes para hacer cerdo. A pesar de todo esto, nosotros prácticamente lo estamos exportando, carne de cerdo al mundo. El año pasado exportamos 9.500 toneladas, llegamos con un pico entre el 19 y el 2020 de 40.000 toneladas, y bueno, volvimos a caer. O sea, históricamente Argentina no fue un país fuerte en exportación, lo cual es una falacia por nuestras condiciones, como recién te comentaba, claro. Y porque, reitero, la carne de cerdo es la más consumida del mundo. Para que vos tengas una idea, y la audiencia también, Chile exporta más de 200.000 toneladas, y nosotros 9.500. Chile nos compra los granos, los transforma en carne de cerdo y después los vende al mundo. El principal mercado del mundo en cerdo y que mueve la vara
el mercado exterior es China. China tiene la mitad de los cerdos del mundo y come la mitad de los cerdos que hay en el mundo. Así que ese es el mercado objetivo. Está abastecido fundamentalmente por Europa, ¿no? Que es un continente en su conjunto que no tiene grano. Así que eso habla de la oportunidad que perdemos. Hoy Argentina vuelca el 99% casi de lo que produce Luisa al mercado interno. Y es ahí donde yo te comentaba que hemos crecido, según los datos que vos analice, el Ministerio habla de casi 18 kilos, algunos datos privados o de las asociaciones que están participando en la organización del sector hablan de que podríamos estar cerca de los 20, pero bueno, estamos en ese rango, cuando, reitero, hace 20 años atrás estábamos 6 a 8 kilos, o sea que hoy nuestro mercado es el mercado interno. Esperemos que retomemos el camino de la exportación, este año estamos volviendo a crecer, porque bueno, el mercado interno está sujeto a la macroeconomía y al poder adquisitivo del consumidor argentino y por ahí no nos permite equilibrar costos con el precio del capón, se nos podría llegar a caer el consumo cuando esto sube mucho. Así que bueno, ese hoy el complejo, ¿no? Ser eficiente, tener rentabilidad y sin que se nos caiga el consumo, que es el principal motor que impulsa al desarrollo del sector. Para hacer un mapa geográfico hoy de nuestro país, ¿cuáles son aquellas zonas más productoras de cerdos hoy en la Argentina? Y hoy es la pampa húmeda, digamos, históricamente lo fue, ¿no? La principal provincia productora de cerdo es Buenos Aires, que tiene el 24,7, después le sigue del stock, ¿no? Hoy hablamos de 5.700.000 cerdos en Argentina. Después le sigue Córdoba, que está muy cerquita, 24,5%. Después un poquito más distanciado está Santa Fe, que es la tercera provincia productora, y Entre Ríos es la cuarta provincia. Entre las 4 provincias, núcleo del país, tenemos el 70% de los cerdos. Después, en el resto se distribuye un 30%. Lo que sí es importante, el crecimiento que ha tenido el cerdo en otras regiones, ¿no? Sobre todo en la región del NEA, región del NOA, también en la zona centro-guyana, producto de que, bueno, la agricultura se acercó a esas regiones y fundamentalmente porque en esas provincias aumentó también el consumo de cerdo y entonces por ahí el productor del norte que tiene el grano hoy, que antes no lo tenía, y mandarlo a los puertos implica muchos kilómetros de traslado, entonces lo transforma en carne de cerdo y lo vende en su provincia. Por eso es muy marcado el crecimiento que han tenido, reitero, estas regiones. Pero el cerdo se concentra fundamentalmente en el centro del país, en la pampa húmeda, donde está el grano. Jorge, se acerca una nueva edición de lo que es Fericerdo. ¿Cuáles son los ejes temáticos que va a tener esta feria este año? Bueno, sí, estamos ya muy cerquita, 24 y 25 de agosto, la 14ª edición de Fericerdo, cumplimos 25 años de la primera, que fue por allá en el año 98, y el objetivo, Luis, sigue siendo el mismo, nuclear en esos 2 días, juntar en esos 2 días de la muestra a todo el sector porcino. Y ahí están los ejes, ¿no? Porque están casi todas las empresas que forman parte del sector y que ofrecen la tecnología y los insumos necesarios para producir. Tenemos un eje temático, digamos, de capacitación muy fuerte, con 3 salones, digamos, de charlas simultáneas, donde va a haber prácticamente casi 10 a 15 charlas por día y más de 20 en los 2 días. Tenemos un concurso universitario que se va a dar de saberes porcinos, tenemos cursos como por ejemplo de necropsia porcina, bueno, y todo de la visita a la unidad demostrativa agrícola porcina que tenemos acá en el INTA, bueno, todo un ofrecimiento de actividades que hacen atractivo para que el productor, el profesional, los estudiantes, todos los que están ligados al sector porcino, a la cadena porcina, concurran a Fericerdo, que reitero, ya estamos cumpliendo este año la 14ª edición y festejamos los 25 años de la primera. Y seguramente uno de los temas más fundamentales va a ser la tecnificación, ¿no?, de aquellos que están y que tienen los criaderos de cerdo, porque mucho se habla, ¿no?, de lo que se viene, ¿no?, la tecnología, la incorporación de a poco de la inteligencia artificial, y las producciones no escapan a esto. Sí, nosotros, el sector porcino tiene en su constitución productiva, social productiva, por definirlo de alguna manera, la conjunción de pequeños y medianos productores con grandes empresas, ¿no? Eso es yo creo que es una fortaleza que tiene prácticamente hoy
el sector porcino de Argentina, o sea, no se ha concentrado en una gran cantidad de pequeños y medianos productores que, reitero, conviven o comparten el sector con grandes empresas. Bueno, entonces, en Fericerdo se encuentra disponibilidad de tecnología para todos los estratos productivos y, como vos bien decís, apuntando a lo que para mí viene en el futuro, que es una porcinocultura de precisión, donde uno tiene que ajustar todas las tuercas de una granja, y acá en Fericerdo encuentra eso, encuentra la tecnología desde los insumos para las instalaciones de un criadero, la genética, la alimentación, la sanidad, bueno, todos los factores que componen hoy una granja porcina y con la tecnología de primer nivel. Y si vos analizás el programa de charla técnica, un poco como vos decís, ¿no? Vamos a hablar de fluente, vamos a hablar de bienestar animal, vamos a hablar de genética, vamos a hablar de alimentación, bueno, de todo reitero, los insumos necesarios para hacer una producción porcina lo más sostenible que se pueda, de acuerdo a la capacidad que cada productor tiene. Eso es lo que hace atractivo a Fericerdo, ¿no? Y sobre todo, aparte de la oferta de tecnología y de la capacitación, yo siempre digo que hay una interacción, porque se vienen productores de todo el país, así que esos 2 días los productores, aparte de ver lo que estamos comentando, pueden interactuar con colegas y intercambiar sus experiencias. Y si tuviera que definir 3 tips fundamentales que se necesitarían en este momento como para que la porcinicultura en la Argentina y toda esta... El negocio del cerdo, Luis, es un negocio en cualquier parte del mundo de eficiencia, de escala de producción. Hay que buscar la escala. La escala significa una gestión, digamos, una herramienta, muy fundamental para la hora de vender a buen precio lo que vos producís y comprar lo más barato los insumos. Entonces la eficiencia y la escala son fundamentales para la sostenibilidad del productor, fundamentalmente del productor más pequeño y mediano, y sobre todo también la gestión, ¿no? Una visión empresarial del negocio. Esos son los 3 ejes por los cuales pasa la porcinocultura actual y la que va a venir, y por sobre todas las cosas para sortear las dificultades macroeconómicas que viven países como el nuestro. Así que para ser productor en Argentina no es fácil, y si uno no le pone esta herramienta en la mesa, se complica mucho y se hace muy difícil sostenerse. El consumo en nuestro país, ¿usted cree que, este consumo que tiene la Argentina tiene que ver con variables macroeconómicas que lo llevan al consumidor a optar por otro tipo de carne y no la carne vacuna, o es porque es bien vista por sus atributos, por las propiedades que pueda tener para la alimentación? Ha habido una mezcla de lo que vos decís. Lo primero fue que Argentina, el sector porcino de Argentina, supo mejorar la calidad del producto, o sea, supo mejorar la calidad del capón que se vende al mercado, que después se transforma en una res o en un corte. Y eso lo marca el nivel de magro. El magro es la relación grasa-músculo que tiene una res. Nosotros hace 20 años atrás dábamos en alrededor de 42, 43% de magro, hoy estamos superando el 50% de magro. Esa calidad, esa disminución de la grasa, esa magrura que hoy tiene la carne porcina, nos permitió primero ser aceptado por el consumidor, después fuimos aceptados también por todos los profesionales que están relacionados a la salud, los chefs, que hoy vos ves en cualquier programa de televisión se incluye la carne de cerdo. Después otro gran empuje para esto, que fue que los productores dieron un paso más, salieron de la producción y muchos de ellos empezaron a poner carnicerías exclusivas de cerdo, donde se ofrecía la variedad de cortes, se capacitaba al cliente para cómo cocinar la carne de cerdo. Un gran programa de difusión que hace ya más de 20 años que está funcionando, que hoy Cerdo, que dio a conocer las bondades, como vos decís, nutricionales de la carne porcina. Y bueno, y lo más importante de todo, lo que hoy tiene la carne porcina, que es un precio acomodado al bolsillo del consumidor argentino, ¿no? Hoy la carne de cerdo está un poquito por arriba del pollo y bastante por abajo de la carne bovina, y eso es muy importante, reitero, Luis, a la hora de pensar en un consumidor argentino que su bolsillo está cada vez más flaco. Qué importante es el tema de la sanidad, ¿no? Porque años anteriores ocurrían hechos por desconocimiento y las campañas de difusión
las ferias que ustedes realizan a través del INTA y la toma de conciencia también por parte de quienes se dedican a esta actividad ha llevado a que hoy la gente consuma una carne de cerdo de calidad. Sí, no cabe ninguna duda. La calidad del producto, como yo recién te decía, que lo hace fundamentalmente la genética y la alimentación, y después lo otro, que por supuesto, y más después de haber pasado por ese periodo tan duro que fue la pandemia, es la seguridad alimentaria, ¿no? Hoy el consumidor quiere comer una carne de calidad, pero una carne segura del punto de vista sanitario, y en eso el cerdo ha trabajado muchísimo. Hoy las granjas de Argentina tienen uno de los mejores estatus sanitarios del mundo, somos libres de muchas enfermedades que azotan a otros países y nosotros no la tenemos, y por supuesto que todo lo que se refiere a la inocuidad, ¿no? Al proceso de faenamiento y de elaboración y distribución de la carne, que todo eso lleva a normativas que hacen a la seguridad a la hora de consumir carne de cerdo. Hoy las granjas invierten muchísimo en normas de bioseguridad, para que no se introduzcan enfermedades dentro de la granja y no se difundan. Bueno, eso junto con la mejora en la calidad ha sido muy valorado por los productores, por los consumidores, perdón, en los últimos años, y creo que, reitero, son los factores que han hecho que el argentino, junto con el precio competitivo que tiene la carne de cerdo, no dudara en comenzar a incluir a la carne de cerdo en su consumo habitual de proteínas cárnicas. Por eso yo siempre digo que nosotros siempre decimos que la cultura del argentino era comer carne bovina. Es más, a veces nombramos a la carne bovina y al pollo y al cerdo como si no fueran realmente de carne. La cultura nuestra es consumir carne, Luis. Después lo que hacemos es consumir de acuerdo a lo que nos ofrecen y fundamentalmente a la calidad y al precio que nos están ofreciendo esa carne. Y eso lo marca el crecimiento que tuvo primero el pollo y el crecimiento que ahora está teniendo el cerdo, y si uno analiza el detrimento que ha tenido producto del precio de la carne bovina en los últimos años. Entonces, reitero, nuestra cultura es comer carne, después nuestro bolsillo nos dice qué tipo de carne elegimos. Reiteramos, Jorge, los días, los horarios y cómo se puede inscribir la gente para participar de esta Fericerdo. Bueno, los días son el 24 y 25 de agosto, no tiene ningún costo para ingresar a la muestra, no hace falta inscribirse, y se habilita a partir de las 8:30 de la mañana, y bueno, está abierta hasta las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, sabe haber todavía gente en la muestra, así que los esperamos acá en INTA Marcos Juárez, como siempre, en la sede de Fericerdo ha sido siempre la experimental, así que bueno, reitero, 24 y 25 de agosto, a partir de las 8 de la mañana ya la muestra va a estar habilitada. Muchísimas gracias por esta comunicación con una jornada productiva. No, por favor, gracias a vos, Luis, y que tengan un buen día. El doctor Jorge Brunori pasaba por los micrófonos de una jornada productiva analizando la actividad porcina y lo que se viene, como decía, el Fericerdo, 24 y 25 de agosto en el INTA Marcos Juárez.